Buenos días, hermanos. Les invito a abrir la Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo número 2. Hoy vamos a cerrar este capítulo con la meditación que tendremos en la palabra de Dios. Algo que seguramente usted no podrá negar es que hay en nosotros siempre un deseo por tener seguridad en diferentes aspectos de nuestra vida. No nos gusta andar a la aventura, ni nos gusta ver a ver qué pasa o a ver qué sucede. Queremos siempre tener certeza de algunas cosas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues uno esperaría trabajar, pero trabajar con un contrato que no fuera por tiempo determinado, sino indeterminado. Es decir, que uno pudiera estar contratado por mucho tiempo y que así tuviera, entre comillas, la seguridad de que tiene empleo. O por ejemplo, si pensamos en otro aspecto, pues a todos nos gustaría tener la seguridad, por ejemplo, de la salud, el tener algún hospital al cual nosotros pudiéramos acudir o nos pudieran atender, pero esto, a pesar de que lo tengamos, tampoco garantiza el de que nosotros podamos estar sanos. Nos puede ayudar para procurar la salud. O podríamos pensar en diferentes ámbitos de la vida, pero siempre buscamos la seguridad y me parece que no está mal que la busquemos. Pero a veces el problema que tenemos es que fincamos nuestra confianza en algunas cosas que no dan esta seguridad o en esta certeza. Y así pasa también en la vida espiritual, hermanos. A veces nosotros asumimos que nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación porque ponemos algunas bases o algunos fundamentos sobre los cuales nosotros pretendemos estar seguros, pero a veces nos equivocamos en las bases que ponemos. Es por eso que el apóstol Pablo, al cierre del capítulo número 2, va a dirigirse a un público en particular para decirles que ellos se han equivocado en las bases o en los fundamentos que han puesto para sentirse seguros en relación a su salvación. Ya habíamos visto en los primeros versículos del capítulo número 2 que el apóstol Pablo habló a los moralistas y les dijo a los moralistas: ¿saben qué? Ustedes están equivocados y piensan que son diferentes a los gentiles que cometen toda clase de pecados, según se narra en los versículos 29 al 32 del capítulo número 1. Ustedes también necesitan de Dios y ustedes también necesitan arrepentirse de sus pecados. Y ahora se refiere en particular a los judíos y les dice: cuidado con que ustedes estén poniendo como base o como fundamento para su salvación un fundamento que no sea seguro. Y hoy vamos a hablar acerca de la verdadera seguridad, pero para abordar este tema vamos a hablar acerca de tres falsas seguridades y luego vamos a concluir diciendo cuál es la seguridad de nuestra salvación, cuál es la verdadera seguridad de nuestra salvación. Leemos en el versículo número 17 del capítulo número 2 de Romanos lo siguiente: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este versículo, hermanos, el primer versículo que vamos a considerar, nos habla acerca de una primera falsa seguridad que tenían los judíos y que debemos de tener cuidado de que no sea una falsa seguridad que también nosotros lleguemos a tener. Y esta falsa seguridad es la falsa seguridad de la herencia. El apóstol Pablo les dice a los judíos que ellos se sentían muy orgullosos de llevar este nombre. Este pueblo, hermanos, originalmente había usado el nombre de hebreos porque era el hebreo la lengua que ellos utilizaban, pero posteriormente empezaron a ser conocidos como Israel debido a que había una promesa que había sido a Abraham,
a Isaac y luego a Jacob de que les daría una tierra. Usted sabe que Jacob es aquella persona a la cual se le cambia el nombre por Israel. Y entonces por algún tiempo este pueblo fue llamado los israelitas. Sin embargo, hermanos, después de que esta nación entra a la tierra prometida, entonces se dividen un reino, el reino del norte, el reino del sur, y en el reino del sur se establece la capital en Jerusalén, y esta capital en Jerusalén se encontraba en una población que se llamaba Judea. Y como el reino del norte cae bajo el imperio asirio, entonces queda solamente el reino del sur vigente, y empiezan a conocer anteriormente a Israel como los judíos o como Judea o el reino de Judá. Y es así que entonces empiezan a llamarles a los israelitas o a quienes se les conocía como los hebreos, ahora como judíos. Y este nombre de judíos les llenaba de mucho orgullo a ellos, porque el nombre significaba alabado. Este pueblo, hermanos, como usted sabe, había sido escogido por Dios, pero resulta que ellos perdieron de vista el propósito por el cual Dios les había escogido. En el libro de Génesis, en el capítulo número 12, recordarán ustedes que Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, porque le iba a hacer una gran nación, y le dijo que bendeciría a todos los que él bendijera y maldeciría a todos los que él maldijera. Pero algo que agregó es que le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios escogió a Israel o a los judíos para que los judíos fuesen el instrumento que debía de comunicar al mundo entero la revelación de Dios o la palabra de Dios. Sin embargo, los judíos se olvidaron de ello y pensaron entonces que de lo que se trataba era de simplemente preservar ese mensaje para ellos mismos y no comunicarlos a nadie más. Es más, usted recordará al profeta Jonás. Jonás tenía la idea que tenían los judíos, tenía la idea de que ellos no debían de llevar el mensaje de salvación a ninguna parte. De hecho, Jonás se fue en una dirección opuesta, porque él no quería llevar el mensaje de salvación a los de Nínive, porque decía, y si les llevo el mensaje y capaz de que se convierten, imagínense que se llega a convertir un gentil. Así es que Jonás, en lugar de ir a donde Dios le dijo que tenía que ir, se fue en una dirección opuesta, pero finalmente terminó yendo a predicar el mensaje a Nínive. Y saben, es inaudito que un predicador que quería que nadie se convirtiera, logró que toda la nación se convirtiera. Hermanos, este pueblo perdió de vista cuál era el propósito por el cual había sido escogido, y creyeron entonces que esas verdades de las que eran depositarios solamente eran para ellos, y llegaron a creer entonces que ellos tenían incluso un mérito propio por el cual Dios les había asignado o les había dado ese mensaje. Pero los profetas fueron levantados por Dios para decirle a esa nación o a ese pueblo que estaban bastante equivocados en lo que ellos pensaban. El profeta Miqueas, uno de los profetas menores, en el capítulo número 3, versículo 11 y 12, llegó a decirle: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, dice, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ellos pensaban, hermanos, que estaban muy bien. Ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse de nada. Ellos pensaban, se sentían orgullosos por el solo hecho de ser judíos, y confiaban en que nada les podría pasar,
pero Dios envió a diferentes profetas para decirles: no confíen en eso, porque si ustedes no se arrepienten de sus pecados, van a tener que sufrir el juicio de Dios. Hermanos, el orgullo de estas personas los hacía incluso hasta cegarse. Es interesante cómo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene un altercado y tiene un encuentro con los fariseos y expone a los fariseos la hipocresía que había en ellos, algo que les dijo Jesús ahí en Juan 8:31 y 32, les dijo: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando Jesús dijo esto, para que vean la ceguera que tenían estos personajes dijeron: pero jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie, porque nosotros somos simientes de Abraham. Hermanos, la sola declaración que ellos estaban haciendo hasta parecía una ironía. Ese pueblo había sido conquistado por el imperio asirio, por el imperio babilonio, por el imperio medo-persa, por el imperio griego, y ahora estaban bajo el dominio del imperio romano, cuando Jesús les estaba diciendo que ellos podían ser libres si en realidad creían en la palabra de Dios. Pero ellos todavía estaban tan orgullosos que decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque nosotros somos simientes de Abraham, porque nosotros somos los judíos, porque nosotros somos los escogidos de Dios. Jamás hemos vivido en esclavitud. Qué ceguera tan terrible de este pueblo, que se atrevía a decir que nada de esto había pasado, cuando estaban realmente sometidos a la autoridad de otros gobiernos, porque habían sido desobedientes a la palabra de Dios. Pero ellos seguían creyendo que tenían credenciales, que tenían una estatura espiritual, que tenían una posición distinta a la de cualquier otra persona y mejor a la de cualquier otra persona. Hermanos, Jesús, a través del Evangelio y el mismo Juan el Bautista, desarticularon esta falsa idea, o trataron de echar por la tierra esta falsa idea que ellos tenían de que por herencia ellos eran salvos. Y vemos a Jesús como no solamente en esa ocasión les hace ver que necesitan arrepentirse de sus pecados, sino que también les deja muy en claro ahí en el capítulo número 8 que si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, le decía él, me amaríais a mí. Y él decía entonces que en realidad ellos no eran hijos de Dios, sino eran hijos del diablo, porque ellos no amaban la verdad. Imagínense esa declaración para aquellos que creían que por herencia eran salvos, el decirles que eran unos mentirosos y que por lo tanto eran hijos del diablo y no hijos de Dios, como ellos decían que eran. Juan el Bautista, y en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, vemos cómo también les hace ver a los fariseos que eran una generación de víboras, que ellos debían de hacer frutos dignos de arrepentimiento y que no debían de decir que a Abraham lo tenían por padre, porque él les hacía ver que Dios podía levantar hijos incluso de las piedras. Tanto Jesús como Juan el Bautista, a través del Evangelio, le hace ver al pueblo judío que ellos no eran superiores ni podían ser salvos tan solo porque eran judíos. Y saben, esta idea o esta falsa idea, hermanos, de seguridad por herencia se ha dado a través de la historia y sigue prevaleciendo aún. Hay algunas personas que todavía creen y que todavía afirman que son salvos por herencia. Y podemos remontarnos, por ejemplo, a los reformadores del siglo XVI, como el caso de Ulrico Zwinglio, que era suizo, que él pensaba que, por ejemplo, si un infante o si un niño, hijo de creyente, moría tan solo por haber sido hijo de creyente, entonces este niño se iba a salvar.
Hubo otro reformador, por ejemplo, John Owen, que decía que la salvación de infantes incluso se podía transmitir hasta 2 generaciones. Es decir, que si un abuelo tenía a su nieto, por el solo hecho de que el abuelo fuese cristiano, entonces el nieto también lo habría de ser. Y bueno, la Iglesia Católica Romana cree que el bautismo de infantes da la salvación. Algunos escritores católicos explican esto diciendo que la fe que le falta al infante es reemplazada por la fe que tiene la Iglesia. Estas ideas, hermanos, no son otra cosa más que una fe que está depositada, una falsa confianza que está depositada en una herencia. Y esto, hermanos, por supuesto que no es avalado y que no es respaldado por la Escritura. Esta idea de transferencia de salvación, ya sea por pacto o por eficacia espiritual del bautismo, hermanos, no son más que extensiones de esa mentalidad judía en la cual el judío decía que por ser pueblo no importaba lo que ellos hicieran, ni importaba cómo se comportaran, por el solo hecho de ser judíos ellos eran salvos. Ahora, hermano, usted se preguntará, bueno, ¿y a mí qué me interesa en todo caso si los judíos pensaban eso o no pensaban eso? Pues sabe que sí nos debiera de interesar, porque esa idea judía a veces la tenemos también nosotros. Y a veces no nos preocupamos por presentar el plan de salvación a nuestra familia, o no nos preocupamos por presentar el plan de salvación a nuestros hijos. Creemos que por el solo hecho de que nosotros ya somos salvos y conocemos del Señor y conocemos a Cristo, en automático esa salvación se aplica a nuestros hijos. Incluso hay hijos que piensan así. Piensan que porque son miembros, entre comillas, porque la membresía se debe de vivir como pues con una consagración y con un compromiso para con Dios y para con la iglesia. Pero algunos piensan que porque son anotados en un libro, entonces por el solo hecho de haber sido anotados en un libro, entonces ellos ya son cristianos, ellos ya son creyentes y ellos ya son salvos. Y algunos muy orgullosamente dicen: yo soy bautista de 3ª generación, o yo soy metodista de 3ª generación, o yo soy de asambleísta de 3ª o 4ª generación. Y piensan que el pertenecer a una denominación a lo largo de varias generaciones implica entonces que ellos son salvos. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahora a estos judíos podría traducirse el día de hoy de la siguiente manera. Podríamos decir: he aquí, tú tienes por sobrenombre metodista y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O he aquí, tú tienes por sobrenombre bautista y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O he aquí, tú tienes por sobrenombre cristiano, porque a algunos no nos gusta que nos asocien con alguna denominación, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero piensas que el cristianismo se trata solamente de pertenecer a un grupo y no de tener una relación con Dios. Los judíos creían que de eso se trataba. No se preocupaban por la salvación, porque ellos pensaban que ya eran salvos. Incluso, ¿saben qué pensaban ellos? Que Abraham se encontraba en las puertas del infierno, y que él estaba en las puertas del infierno porque cuando llegaba algún judío, aún algún judío que no se había arrepentido, algún judío que hubiera pecado, Abraham hacía que regresara del infierno y que no entrara al infierno, porque ellos eran hijos suyos, eran hijos de Abraham, y por lo tanto, por ser hijos de Abraham, no podían llegar al infierno. Así creían y así pensaban los judíos en esa época, porque confiaban en su herencia. Pero también los judíos, hermanos, confiaban en la falsa seguridad del conocimiento. Y mire lo que dice ahora el versículo número 18. Dice: y conoces su voluntad,
e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ok, ustedes confiaban en la herencia, pero la herencia no es una seguridad verdadera. Pero también ustedes han confiado en el conocimiento que tienen para asumir o para creer entonces que están seguros en su salvación. Hermanos, ellos se apoyaban en la ley, supuestamente conocían la escritura. Incluso, hermanos, ellos creían que aunque no cumplieran la ley, por el solo hecho de conocer la ley podían ser salvos. Había 3 posiciones que tenían los judíos al respecto. Por ejemplo, algunos de ellos decían que por el hecho de aprender pasajes de la Biblia, ellos podían ser salvos. No importaba si los vivían o no los vivían, lo importante es que los conociera. Así es que algo que hicieron los judíos es darse a la repetición constante de la Escritura y aprenderse porciones bastante amplias de la Escritura, porque pensaban que con el solo hecho de mencionar estos pasajes, entonces ellos eran salvos. Algunos otros creían que si no te los podías aprender, bueno, pues algunos tienen buena capacidad de retención de información, pero otros no. Pero decían algunos maestros de la ley en aquella época, bueno, si no te los aprendes, con el solo hecho de que tengas contigo los rollos, entonces con que tengas los rollos y los cuides es suficiente para que tú seas salvo. Y en algunas otras ocasiones decían, bueno, si no tienes los rollos, pero si te preocupas porque siempre estén en buen estado los rollos que hay en aquellos lugares públicos en los cuales se puede leer la ley o se puede leer la Torá, entonces si haces eso, tú eres salvo. Ahora fíjense ustedes, hermanos, que esto no está muy alejado de lo que a veces algunas personas también piensan hoy en día. Algunos piensan que no se trata de vivir lo que la Biblia dice, sino simplemente conocer lo que la Biblia dice. Y algunos tienen mucha información y mucho conocimiento de la Escritura y pueden citar textos bíblicos e incluso pueden saber porciones bastante amplias de la Escritura. Pero hermano, yo quiero decirte, aunque alardes, aunque digas, aunque cites 1000 textos bíblicos, si estos textos bíblicos no los vives, entonces no puedes decir que el conocimiento de estos textos te hagan salvo. La salvación, hermanos, no es por la información que nosotros podamos retener o que nosotros podamos tener. La salvación no tiene que ver con el fetiche que puede ser la Biblia, porque algunos cuidan la Biblia de tal manera que ni siquiera la subrayan o la rayan, porque piensan que la Biblia, ese libro, es tan santo que no se debe ni siquiera de tachonear o de rayonear, ni se puede escribir al margen de ella absolutamente nada, porque preservan y cuidan la Biblia, que es santa como nadie más lo hace. Hermanos, no hay salvación por conocimiento. Estas personas, y lo dice muy claramente allí, habían aprendido la ley, pero lamentablemente, hermanos, lo que enseñaron acerca de la ley no fue algo bueno. Por eso le decía el apóstol Pablo, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos se consideraban
más sabios, de los más sabios en el campo religioso. Pero lamentablemente cuando ganaban a alguien para ser prosélitos de ellos, los hacían peor de lo que anteriormente ellos eran. Jesús incluso eso les dijo en Mateo 23:15 a los fariseos, cuando les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El apóstol Pablo, refiriéndose quizás a esas palabras de Cristo, decía que estas personas, aunque consideraban que eran ejemplares maestros, en realidad lo que hacían era empeorar a las personas. A pesar de que ellos creían que eran luz, creían que eran guías, creían que eran instructores, creían que eran maestros, lo único que hacían era apartar a las otras personas de Dios en lugar de acercarlos. Y aquí cabe hacer quizás, hermanos, una pequeña reflexión. Mire, hermano, no importa, como le digo, qué tanto conocemos la Biblia, sino lo que importa es qué tanto vivimos de ella. Y quiero decirle una cosa, hermano, la Escritura, y así lo dice el apóstol Pablo, nos muestra que cuando nosotros no entendemos bien cuál es el propósito del conocimiento de las Escrituras y no las vivimos, producimos algo en la vida de las otras personas. Y lo que dice que producimos es que las otras personas lleguen a blasfemar de Dios. Hermano, no solamente es peligroso el que nosotros conozcamos y no vivamos, es más peligroso porque Dios nos va a juzgar no solamente por el hecho de no haber querido apropiarnos de la verdad que nosotros conocimos, sino porque a través de ser hipócritas y no vivir la verdad que conocíamos, otras personas van a tropezar, se van a caer y no van a venir al Señor ni van a venir al conocimiento de la verdad. Hermano, piense mucho en esto, porque esto es grave. A veces nosotros creemos o nosotros asumimos que bueno, pues cada quien su responsabilidad, pero el mismo Jesús alertó y dijo que aquel que hace tropezar a alguno de sus pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra del molino al cuello y lanzarse al mar. Hermanos, cuando más conocemos, más comprometidos estamos para vivir la verdad. Al que mucho se le da, y así lo dice la Escritura, mucho se le demanda. Y Dios espera que el conocimiento que nosotros tenemos, hermanos, se traduzca en una vida nueva, en una vida distinta. Hermanos, podemos decirnos cristianos, podemos decir que conocemos mucho de la Biblia, pero eso, hermanos, de ninguna manera, y tenemos que ser claros, de ninguna manera nos salva. Y esa era la falsa seguridad que tenían aquellos judíos, y quizás es la falsa seguridad que a veces algunos de nosotros llegamos a tener. Pero hay una tercera falsa seguridad, hermanos. La tercera falsa seguridad es la de los ritos. Miren lo que dice a partir del versículo 25: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, el que lo es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo en esta porción? Ahora se remite a hablarles acerca de un rito que era muy importante para los judíos, y era el rito de la circuncisión. Una de las cosas que le pidió Dios a Abraham cuando hizo pacto con él
es que todo varón debía de ser circuncidado. Y esa circuncisión significaba o implicaba entonces que ellos formaban parte del pacto o formaban parte del pueblo de Dios. Así que los judíos no solamente confiaban ya en el nombre que tenían o en la herencia que tenían, no solamente confiaban en el conocimiento que habían recibido a través de la palabra, sino que también los judíos confiaban en que ellos habían sido circuncidados. Y pensaban que ese rito entonces tenía gran efecto, aunque en realidad el rito debía de haberlos comprometido a una forma de vida que ellos no quisieron ni estuvieron dispuestos a vivir. Ellos, hermanos, solamente se preocuparon por lo externo, pero no se preocuparon en ninguna manera por lo interno. Esto, hermanos, es equiparable al bautismo en esta época. Hay algunas personas que ven el bautismo como mágico. Incluso le ven al bautismo algo tan serio, y no digo que no lo sea, pero lo ven algo tan serio como incluso piensan que deben de postergar mucho el bautismo, porque el bautismo va a hacer que cambie en gran medida la posición que ellos tienen. No, lo que cambia nuestra posición es al haber creído en Cristo. El bautismo solamente es una expresión externa de lo que nosotros hemos creído, pero algunos piensan que el bautismo es el que salva. Algunos piensan que si tú eres bautizado, entonces ya la hiciste. Y hay incluso, yo he escuchado a algunas personas que a veces yo digo, bueno, pues a lo mejor es la falta de enseñanza, pero algunos incluso cuando dan sus testimonios, hasta muy formalmente dicen, y bajé a las aguas bautismales. Así se oía, así como una frase muy elucubrada, una frase muy seria, a las aguas bautismales el día tal, de tal fecha y de tal año, hermanos. Y algunos le dan tanta importancia al bautismo, pero se olvidan que el bautismo no tiene ningún efecto si no sucede primeramente el bautismo en el corazón. Así como la circuncisión, hermanos. Usted puede circuncidar a quien quiera, pero eso no le da la salvación. Usted puede bautizar a quien quiera, pero eso no le da la salvación. Lo que importa en realidad, lo que en realidad es importante, es el cambio que haya en el corazón, hermanos. Así que, hermanos, aunque este pasaje es un pasaje que estaba dirigido principalmente a los judíos, tiene muy bien aplicación para este tiempo a cada uno de nosotros. Escuche bien, usted no puede basar la seguridad de su salvación en el nombre que tiene. Es que yo voy a la vid, que ya es decir mucho, hermanos, decir que viene a la vid. Pero ni aun eso, hermanos, el que venga a la vid le hace salvo. A lo mejor usted puede decir, pero yo tengo conocimiento de la Escritura y me sé de muchos textos bíblicos. Bueno, hermano, yo quiero decirle, eso no lo salva. Y a lo mejor usted dice, pero yo bajé a las aguas bautismales allá en el bautisterio de la Santa Iglesia Bautista X. Hermano, pues eso quiero decirle que aunque suene muy rimbombante, no le da la salvación. Como a los judíos no les daba la salvación, ni siquiera el nombre de judío, ni siquiera el haber recibido la ley, ni mucho menos el haber sido circuncidados. Hermano, usted puede tener los 3 requisitos y a pesar de ello no ser salvo. Porque la verdadera seguridad, escuche bien, la verdadera seguridad, hermanos, está en lo que dice la Escritura. Ahí en la palabra de Dios en Jeremías 36, 26 al 28. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías 36, del 26 al 28. Esta es la verdadera seguridad, hermanos. Jeremías 36, 26 al 28. Mire lo que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Cuál es la seguridad, hermanos? La seguridad es clara. La seguridad es que Dios quite el corazón de piedra que nosotros tenemos. Y el corazón de piedra que tenemos, hermanos, se quita y se evidencia que ha sido quitado cuando sucede lo que dice este mismo texto. Y este texto dice, hermanos, que andaremos nosotros en los estatutos de Dios y guardaremos sus preceptos y los pondremos por obra. Hermanos, el problema con los judíos es que quisieron levantar una justicia propia y asumieron que ellos podían vivir la ley sin necesidad de ser transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. Y saben, este tipo de confianza siguen teniendo algunos. Piensan que por sí mismos, por algunos méritos, por algunos nombres, por algunos ritos, por algunas cosas, pueden ellos vivir y cumplir con los mandamientos y los preceptos de Dios. Hermanos, si usted no ha podido, si usted no ha logrado ajustarse a lo que Dios dice, hermano, usted está teniendo una falsa confianza y una falsa seguridad. Si usted no ha logrado realmente el ver transformada de una manera importante su vida, hermano, yo quiero decirle, su confianza está siendo puesta en otras cosas. Porque cuando usted verdaderamente pone su confianza en Dios, entonces su vida cambia y su vida es transformada. Y vale mucho, hermanos, que vayamos pensando y analizando la manera en la cual nosotros vivimos. Porque eso evidencia en realidad lo que nosotros somos. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. El buen árbol por sus buenos frutos es conocido. Hermanos, por nuestros frutos es que nosotros somos conocidos. Podrá usted justificarse en mil cosas, podrá usted hacer muchas cosas, pero hermano, la verdad, la única verdad, es que usted no puede a través de esas cosas tener una seguridad de salvación. Si usted vive en pecado, esclavo del pecado es. Pero si conocemos la verdad, esta verdad que está siendo predicada, la verdad nos puede hacer libres. Y no me diga que usted que no es esclavo. Porque si usted me dice eso, entonces está nuevamente diciendo que confía en sí mismo y está cegado. Hermano, Dios nos llama hoy a ser cuidadosos en donde nosotros estamos descansando y en qué nosotros estamos confiando. Y créame que es muy fácil deslizarnos, resbalarnos e ir a esos aspectos en los cuales creemos que nosotros no podemos caer. Pero conocer la Biblia no me hace salvo. Si así fuera, hermanos, pues yo le dedico muchas horas a estudiar la Biblia, entonces yo soy más salvo que todos. He escrito mucho de la Biblia, he hecho muchas reflexiones de la Biblia, he predicado mucho de la Biblia, entonces si de eso se trata, yo soy más salvo que todos ustedes. Pero mi salvación no depende de cuánto conozco de la Biblia. De eso no depende mi salvación. Si se tratara de ritos, hermanos, yo he estado en más cultos de los que usted ha estado, se lo aseguro. Acumulé muchos en el periodo de mis estudios en el seminario. Teníamos cultos en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Hacíamos reflexiones bíblicas y escuchábamos la palabra en la mañana, en la mediodía, en la tarde durante 4 años, y luego fui 3 años
maestro del seminario y participaba de los cultos en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Aun cuando algunos me lleven bastantes años de edad, les aseguro que les llevo más años de ritos en el templo. Pero eso no me da la salvación. Eso no me hace salvo. Hermanos, si usted se siente orgulloso por algún nombre, bueno, pues yo he sido reconocido incluso en varias denominaciones como pastor. Si algún hombre quiere que le dé, le puedo dar los títulos entonces que tengo, pero eso no me hace salvo. No me hace salvo. Si mi corazón no ha sido transformado y no ha sido cambiado, hermanos, no importa cómo se llame usted, no importa cuánto conozca la Biblia, no importa cuántos ritos usted lleve a cabo o de los cuales usted participe. Dios quiere darnos un corazón de carne. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, un corazón de carne. No ese corazón duro que repele la palabra de Dios. No ese corazón orgulloso que dice que ni necesita arrepentirse de nada. No ese corazón altivo que desdeña las exhortaciones que se les dan, que no considera o ve en poco las instrucciones que recibe. No, eso no necesitamos. Necesitamos un corazón de carne. Y hermano, yo quiero invitarle hoy a que reflexionemos, analicemos en qué tipo de corazón nosotros tenemos, qué tierra nosotros hemos ido, y que nos volvamos a Dios y que le digamos: Señor, yo quiero tener segura mi salvación, porque yo he sido cambiado y he permitido que tú vengas a mi vida. Les voy a predicar en la carta a los Romanos muchas veces el Evangelio hasta que todo se convierta. Pero la carta a los Romanos habla acerca del Evangelio. Y no me voy a cansar de decirles que el Evangelio de Dios es poder para salvación. Es poder para salvación a todos los que creen. Y si tú crees hoy, Dios tiene el poder para darte un nuevo corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.